RTP. Ya está con nosotros el concejal de Quito, Wilson Merino. Vamos a hablar, entre otras cosas, sobre la propuesta del gobierno, ampliar el metro de Quito. Y algo que le añado aquí, porque esto no se dijo en el discurso presidencial, pero sí los asambleístas y también otros ministros de Estado fuera de este discurso, y es sobre sobre quién cae la responsabilidad de que hasta el día de hoy el metro de Quito no pueda funcionar al 100%. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, concejal Merino, muy amable. Buenos días, Astrid. Ramón, un saludo para ustedes y para los que se integran en la mesa. Me parece que uno de los elementos central de un liderazgo colaborativo es la confianza, ¿no? La confianza que es fundamental y que escasea mucho en la política hoy en día. Creo yo que de cara al futuro se necesita superar la polarización y trabajar en equipo para resolver los problemas de la gente. En Quito uno de los problemas más graves es justamente el problema de la movilidad sobre la superficie y bajo la superficie. Bajo la superficie tenemos enormes cuestionamientos, no hemos sido capaces de sacar adelante los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo del Metro de Quito, lo que entre otras cosas ocasionó que hace algunas semanas hayamos tenido una para prolongada de más de 12 horas del proyecto de inversión más importante de los ecuatorianos, no solamente los quiteños. Y sobre la superficie es un desastre, estamos continuamente chantajeados por señores del transporte que deciden no salir a operar hasta que no les suban la tarifa del bus, ¿no? Así que bueno, yo creo que a la final es un desafío multidimensional que necesita mucha colaboración, mucha confianza para encontrar caminos que nos permitan avanzar. Adelante. Concejal, buenos días, María Fernanda Perrone. A ver, concentrémonos en lo que el presidente anunció en el 2024 y ahora lo dice nuevamente en su informe a la Nación. Quito está preparado para un segundo tramo, con todo lo que eso implica para las finanzas del país también, por supuesto, y el mantenimiento a largo plazo. Sí, bueno, María Fernanda, la extensión del Metro de Quito es una obra que costará entre 500 y 600 millones de dólares, si es que el gobierno nacional decide liderar esa extensión en buena hora para la ciudad. Eso de alguna manera nos libera recursos municipales que pueden ser invertidos en la municipalización del transporte sobre la superficie, por ejemplo, que es una propuesta bandera que nosotros hemos venido sosteniendo, que es algo que no se lo va a hacer de la noche a la mañana, pero que hay que avanzar. Wilson, ¿cómo fue la experiencia con los trolebuses en Quito, que fueron de propiedad municipal, comprados en la época del alcalde Paz, si mal no recuerdo? Yamil Mawad, sí. Yo creo que Quito siempre lideró en términos de movilidad. Fuimos una de las primeras ciudades en América Latina en tener la ecovía, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco se ha ido perdiendo ese liderazgo regional, que creo que hay que recuperarlo. Ese es un claro ejemplo de la municipalización del transporte, un corredor a cargo del municipio de Quito. Hoy por hoy Quito tiene 3 corredores de manejo municipal: el trole, la ecovía y el metro. Yo soy de los que cree que necesitamos expandir, recuperar el corredor central norte, que es un corredor que tiene un subsidio importante por parte del municipio, transicionar de buses de combustión a buses eléctricos, y eso es algo que, por ejemplo, ahora que se liberan esos recursos del metro, podríamos planteárnoslo, y también crear un corredor que integre los valles, sobre todo los valles. Esa liberación que usted dice significa un transfer cost al presupuesto nacional del Estado. O sea, vamos a pagar todos esa diferencia, Wilson. A ver, por un lado tenemos los recursos municipales y los créditos que el municipio de Quito puede gestionar. Entiendo que hay una línea de sobre 60, 80 millones de dólares con la CAF, y que si es que los enfocamos en temas de un plan de movilidad sostenible, que es lo que aprobó el municipio de Quito, y miramos la movilidad como un sistema, si es que no van a ir al metro de Quito de manera directa, podemos utilizarlos para transicionar buses de combustión a buses eléctricos, por ejemplo, ¿no? Porque estaría dentro de un mismo plan. Yo lo que creo, y la parte sensible de todo esto, es la confianza, ¿no?
que finalmente las ofertas se materialicen y que de alguna manera haya cierto nivel de articulación entre los diferentes niveles de gobierno para que finalmente podamos hacer que las cosas funcionen y funcionen bien, ¿no? Pero en temas de movilidad, Quito requiere mucho presupuesto y si es que el gobierno nacional decide liderar la extensión del metro de Quito, me parece que en buena hora para los quiteños, porque desde los fondos municipales y desde nuestra capacidad de endeudamiento podríamos enfocar esfuerzos en otros temas. Yo particularmente creo que la principal batalla debe ser municipalizar el transporte sobre superficie. Buenos días, concejal. Varias preguntas. Voy a tratar de hacerlas en un orden, como siguen. En primer lugar, hemos hablado aquí y creo que casi cualquier persona razonablemente consciente del asunto cree que el municipalizar el transporte es una buena idea. Pero ¿quiénes son los actores que hay que convencer o que hay que lograr para que esto ocurra? ¿Cuál es el poder y el interés que tiene cada uno de estos autores? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hablando de confianza, el Ecuador, Quito, tiene el área metropolitana de Quito 3 millones y pico, casi 4 millones, es decir, un 20% de la población del país. ¿Por qué el resto del 60% de los ecuatorianos tiene que pagar por la movilidad de Quito? Gracias. Empiezo por la segunda. Nosotros no estamos al frente de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, lo que escuchamos son anuncios. Y si los anuncios del gobierno son esos, ¿no?, de un quinto puente para Guayaquil y la extensión del metro de Quito para Quito, finalmente es una decisión gubernamental. Lo que el gobierno seccional tiene que hacer es adaptar su presupuesto, adaptar su visión en términos de gestión en cuanto a lo que resuelve el Ejecutivo Nacional, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, la municipalización es un desafío de mediano y largo plazo, pero hay que empezar, ¿no? Y es algo en lo que Quito no empezó ahora, ya empezamos hace algún tiempo, justamente con lo que mencionábamos antes, ¿no? La ecovía, por ejemplo, y el trole, que fueron decisiones políticas en su momento de líderes de la ciudad, ¿no?, que más allá de cálculos políticos electorales decidieron hacer algo positivo por la ciudad, ¿no? Eso el día de hoy no sucede porque tenemos un alcalde candidato que lo mira todo en términos electorales, ¿no? El alcalde Muñoz lanzó su precandidatura a la reelección en el mes de diciembre en un evento municipal. Y el día de hoy me parece que le tiembla la mano el tomar decisiones de fondo, ¿no? A mí me parece un contrasentido que a quienes nos chantajean, porque esto fue lo que hicieron los señores del transporte, suspendiendo la operación de los buses, se haya decidido entregarles un subsidio de $20 millones hasta finales del año. Concejal. Yo no creo que eso sea positivo, creo que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades institucionales. Concejal, quiero insistir en esto y sin ser insidiosa en la pregunta. La verdad, a mí me genera mucha duda el hoy plantearnos una ampliación en el metro de Quito, y está perfecto porque el congestionamiento es insoportable, pero ¿cómo podemos hablar de una ampliación cuando ni siquiera los tramos que hoy recorre ese metro de Quito son funcionales, cuando ese metro de Quito presenta problemas? Y yo por eso al inicio de mi pregunta, y de esta ronda de preguntas, de hecho le decía de quién es la responsabilidad. Eso es uno. Y dos, ya que está hablando de candidatos para llevar a cabo este tipo de proyectos, o sea, se necesitaría que el alcalde de Quito esté, o por lo menos congenie, o sea del mismo partido del presidente de la República, porque si no, no hemos visto ningún avance, ni que tampoco ni de parte ejecutiva ni de los autónomos descentralizados puedan tener una cohesión como tal para llegar a acuerdos y poder actuar de manera conjunta para la ciudadanía. No sé si usted ve una salida en aquello o una respuesta en cuanto a planificar algo que no funciona actualmente. Yo estoy de acuerdo contigo y espero que en el mes de noviembre Quito decida el tipo de rumbo que quiere tener, ¿no? Y yo concuerdo contigo. Han pasado 3 años y la operación del metro de Quito genera más dudas que certezas, ¿no? La para de 12 horas del proyecto Metro de Quito hace algunos días fue el resultado de no tener los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo, no tener las licencias actualizadas
y no tener soporte operativo, ¿no? Eso es algo que sucedió y que el alcalde Muñoz, de manera bastante irresponsable, intentó más bien decir que era un tema de sabotaje, que luego él mismo tuvo que salir a corregirlo, ¿no? Pero yo concuerdo contigo, es inconcebible plantearnos crecer algo si es que lo que tenemos el día de hoy no funciona bien. El Metro de Quito estaba calculado, el valor de equilibrio con 400,000 usuarios. Todavía no llegamos ni a los 180,000, ¿no? Entonces también crecer con el Metro de Quito cuando los deberes no están hechos en su totalidad, me parece que es un sinsentido. Entender que estamos en un contexto electoral y que la extensión del Metro de Quito es una obra que genera rentabilidad política para los unos y para los otros, ¿no? Yo, en lo particular, intento salirme de la discusión de un tema en particular y mirar la movilidad como un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, hay varios temas pendientes. Creo que la municipalización del transporte es una batalla que hay que dar. Yo estoy absolutamente en contra de que la ciudad tenga que agachar la cabeza frente a ciertos intereses del transporte, ¿no? Yo no creo que es positivo que el alcalde Muñoz haya decidido entregar un subsidio de $20 millones hasta el mes de diciembre y que adicionalmente incremente la tarifa a 40 centavos a partir del mes de enero del próximo año, ¿no? Me parece que se necesita liderazgo efectivo, ponerle el cascabel al gato y poder crecer progresivamente en la operación directa del Metro de Quito. En cuanto a la relación, yo creo que de cara al futuro, ojalá que exista un trabajo mucho más coordinado, más allá de las camisetas políticas, de las banderas políticas. Quito necesita diálogo entre los diferentes niveles de gobierno para que la ciudad salga adelante, no solamente en movilidad, también en temas de seguridad. Si es que los GATS no articulan esfuerzos con el gobierno nacional, va a ser muy difícil devolver a nuestras familias la paz y la tranquilidad. Concejal, una pregunta breve. ¿Usted tiene algún estudio sobre el costo de la adquisición de buses para municipalizar el transporte y cuánto podría costarle eventualmente de forma anual al municipio de Quito? Sí, yo creo que es una medida que tiene que ser progresiva, ¿no? Cuando hablamos de la municipalización del transporte, habría que plantear prioridades, ¿no? Yo empezaría recuperando el corredor central norte. Son 60 buses que se necesitarían para una operación efectiva en ese corredor, que es más o menos el número de buses que tiene el trole o la ecovía. Yo entendería que será una inversión de unos $40 millones, ¿no? Pero solamente con el subsidio que el alcalde Muñoz ha decidido entregarles a los señores del transporte hasta el mes de diciembre, ya tienes la mitad del presupuesto, ¿no? Más la medida anunciada de la liberación del presupuesto porque la extensión del Metro de Quito iría por parte del gobierno central, me parece que también hay recursos disponibles, ¿no? Adicionalmente, creo que Quito tiene que pensar una salida hacia los valles, algo que nos permita conectar Tumbaco principalmente con la meseta urbana de Quito. Y ahí creo que hay que trabajar en infraestructura, un corredor exclusivo para transporte público y auto compartido y vehículos de emergencia, ¿no? Ahora mismo es un desastre. Cuando hay un siniestro de tránsito en la Ruta Viva o en la Simón Bolívar, la ciudad no se mueve, ¿no? Y necesitamos dar una salida efectiva alrededor de aquello. Yo creo que esas son las dos primeras prioridades en cuanto a movilidad pública. Y lo que sí haría con los señores del transporte es alianza estratégica en cuanto a las rutas complementarias, ¿no? Creo que hay que trabajar en equipo, pero creo que el control del sistema tiene que pasar nuevamente a manos del municipio de Quito, con una integración física, operacional y tarifaria. Gracias, concejal Merino. Una gran mañana para usted. Gracias a ustedes y quedo siempre a las órdenes. Un saludo cariñoso a todas las familias ecuatorianas. Muchas gracias. RTP